joven iglesia que se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un pueblo hermano comprometido con el amor. Somos iglesia. Bienvenidos al primer capítulo de este micro radial sobre la historia de la iglesia. Somos Claudia Galleguillo y quien les habla, Gonzalo Rubi, en un viaje a través del tiempo que nos llevará a conocer los acontecimientos y personajes que han marcado la evolución de una de las instituciones más antiguas e influyentes en la historia de la humanidad. Desde sus orígenes, en el siglo I, hasta los desafíos y cambios que han experimentado en la actualidad, la Iglesia ha sido protagonista de episodios que han dejado una huella imborrable en la cultura y la sociedad en todo el mundo. Acompáñanos en este recorrido por la historia de la Iglesia y descubriendo sus momentos más importantes y sus personajes más destacados y comprendiendo su papel en el mundo contemporáneo. En el capítulo de hoy hablaremos de los concilios. Para, Gonza. Pero, ¿qué es un concilio? ¿Y para qué sirve? ¿Me puedes explicar? Claro que sí, Claudia. La palabra concilio se refiere a una reunión o asamblea de autoridades religiosas o eclesiásticas, como en este caso la Iglesia, obispos y sacerdotes, convocada para discutir y tomar decisiones sobre asuntos de doctrina, disciplina o gobierno dentro de una iglesia o religión en particular. En la historia de la Iglesia Católica, por ejemplo, se han celebrado varios concilios a lo largo de los siglos para discutir y tomar decisiones sobre cuestiones teológicas y disciplinarias, tales como es el Concilio de Nicea, el de Trento. Son dos ejemplos de concilios importantes en la historia de la Iglesia Católica. ¿Sabías que en el año 1517, cuando comienza la Reforma de Protestante liderado por Martín Lutero, también en el ámbito de las órdenes religiosas hubo intentos reformistas que buscaban volver a la observancia de las reglas fundacional, vivir el voto de la pobreza y mejorar el reclutamiento y la formación de los nuevos miembros? Como manifestación de estas mismas inquietudes nacieron en esta época numerosas congregaciones nuevas, como en el año 1525 surgen en respuesta a los reformadores de San Francisco, a los capuchinos. En el año 1524 los teatinos. En el año 1533 las barbabitas. En el año 1584 los camilos. En las Úrsulas en el año 1535 y los más reconocidos en el año 1540, liderados por el San Ignacio Loyola, los jesuitas, que eran las compañías de Jesús. Claudia, contame un poquito, ¿cuántas etapas tiene el Concilio de Trento? El Concilio de Trento tiene 3 etapas bien definidas. En la primera etapa, abarca desde el año 1545 al año 1548, bajo el pontificado de Pablo III. A la sesión inaugural apenas asistieron 30 obispos. Hubo tan solo 2 obispos alemanes y 3 franceses. La mayoría eran italianos. Los españoles se presentaron como un grupo compacto y bien preparado. Pero en el año 1547 se tuvo que trasladar a Bolonia a causa de una epidemia tifoidea declarada en Trento. El emperador protestó del traslado a Bolonia, pero el 17 de septiembre de 1549, Pablo III decretó la suspensión del concilio. Claro, Claudia, en la segunda etapa del Concilio de Trento se llevó a cabo entre 1562 y 1563. Durante esta etapa se abordaron muchos de los temas que habían quedado pendientes en la primera etapa del concilio. Algunos de ellos incluyeron la doctrina de la justificación, la disciplina eclesiástica, la reforma de la curia romana y la educación de los sacerdotes. En cuanto a la doctrina de la justificación, se debatió sobre la relación entre la fe y las obras en la salvación del hombre y se llegó a la conclusión de que la justificación es un acto de la gracia de Dios que se recibe a través de la fe y que se manifiesta en obras. Esto se conoce como la doctrina tridentina de la justificación. En cuanto a la disciplina eclesiástica, estamos hablando sobre la reforma de la vida de los sacerdotes y de los obispos, y se establecieron reglas más estrictas para la formación y educación de los sacerdotes. Y en cuanto a la reforma de la curia romana, se tomaron medidas para mejorar la eficiencia y la transparencia de la administración papal y se establecieron tribunales para resolver disputas entre los obispos. En general, la segunda etapa del Concilio de Trento fue un momento clave en la historia de la Iglesia Católica, ya que estableció muchas de las normas y prácticas que se siguen vigentes en la actualidad. La tercera etapa, que abarca desde el año 1562 a 1563, bajo el pontificado de Pío IV,
No hubo representantes de los obispos alemanes ni delegados de los reformistas. Al final se leyeron y aprobaron una por una las resoluciones de las 3 etapas conciliares. ¿Y cuáles fueron los alcances o objetivos generales que tuvo este Concilio de Trento? Los resultados generales del Concilio de Trento. El principal objetivo del Concilio de Trento fue en realidad doble, aunque hubieran otros temas que fueron discutidos. Primero, condenar los principios y doctrinas del protestantismo y definir la doctrina de la Iglesia Católica en todos los puntos de discusión. Segundo, producir una reforma en la disciplina y administración. La corrupción en la administración en la Iglesia fue una de las causas de la reforma. Tercero, lograr la interpretación final de la Biblia. Cualquier cristiano que sostuviera su propia interpretación era considerado hereje. También se estableció que las Sagradas Escrituras y la tradición de la Iglesia tenían el mismo nivel de autoridad. Cuarto, definir la relación entre la fe y el trabajo para la salvación. Quinto, se reafirmaron otras prácticas católicas que despertaron la ira de los reformadores dentro de la Iglesia: indulgencias, peregrinajes, veneraciones de santos y reliquias, la veneración de la Virgen María. Sin embargo, la venta de indulgencias, como se dijo antes, fue totalmente prohibida. Despidiéndonos ya de este micro radial, podemos decir en resumen que el Concilio de Trento fue un evento clave en la historia de la Iglesia Católica y un punto de inflexión en el desarrollo de la teología católica. Tuvo un gran impacto en la sociedad de esa época. Sus decisiones y enseñanzas ayudaron a fortalecer la identidad católica y a contrarrestar las ideas de la Reforma Protestante. Nos veremos próximamente con Claudia en el próximo programa. Esto fue Historia de la Iglesia. Somos iglesia, joven iglesia, que se levanta y que se renueva. Somos la prueba de un Cristo vivo, comprometidos con el amor. Celebramos la presencia.